es el asunto del presunto pederasta que ejercía como profesor sustituto de inglés en un centro educativo. Este individuo se encuentra en este momento en prisión preventiva en la cárcel de Zaballa. Fue detenido el pasado 9 de octubre y, en fin, queríamos abundar en su perfil con el doctor Andoni Candina, psiquiatra, que nos acompaña desde Bilbao. Doctor, arratsaldeon. Arratsaldeon. Oiga, de este caso, doctor, nos ha sorprendido mucho la edad del presunto agresor. Tiene 27 años, ¿debe llamar la atención o no? No. Dentro de los códigos diagnósticos de la pedofilia está precisamente la edad y se considera pedofílico a cualquier individuo que a partir de los 16 años tenga relaciones, fantasías, etcétera, con respecto a los niños de carácter amoroso o de carácter, en este caso, abusador. Por lo tanto, la edad de 16 años es la edad límite hacia abajo, porque hacia arriba no existe, es decir, hasta el final, donde ya se considera que hay un caso de pedofilia o en este caso de pederastia. Llevaba, este presunto pederasta que fue detenido el 9 de octubre, llevaba menos de 3 semanas en ese colegio cuando fue denunciado. ¿Es habitual que actúen con tan poquito margen de tiempo? Es decir, solamente llevaba 21 días en ese colegio. No, es absolutamente extraño, raro e inhabitual. Precisamente el pedófilo tiene muchas características, pero una de ellas es la sutileza, la aproximación, el método depredatorio lento, pero lleno de cautelas, y por lo tanto el hecho de que haya intentado el abuso con 3 niñas, al parecer, pues indica que no es una conducta, no es un patrón de conducta habitual en el pedófilo, que, como es bien conocido, es el patrón de conducta en la pedofilia, en la pederastia, que no es lo mismo, que luego, si me quiere, ya lo aclaramos. Es un patrón extremadamente cazador, Oiga, lleno, doctor, como digo, de cautelas. Es que también, según han denunciado las compañeras de estas niñas que han denunciado abusos, dicen las compañeras que él tocaba a las niñas, les acariciaba en la espalda, por debajo de la camiseta, incluso hablan de tocamientos genitales delante de otras compañeras. ¿Esto tampoco es habitual? No. Esto es totalmente inhabitual. Aquí hay elementos exhibicionistas, casi narcisistas, diría yo, que difícil de entenderlos. Habría que ver bien el caso, porque yo realmente solamente lo que he leído, pero no es en absoluto habitual. ¿Cómo va a ser habitual si el autor de esas aproximaciones sabe que son aproximaciones extremadamente peligrosas, muy penalizadas, punibles además judicialmente, puede hacerlo cara al público sin ningún tipo de contención? Esto indica que algo está pasando, que no es exactamente un cuadro de pedofilia, o de pederastia, mejor dicho, puesto que ya ha cruzado la barrera y empieza a tocar a las niñas. No es nada habitual, es completamente ajeno al patrón de conducta de un pedófilo. ¿Y agresores así? Sí, discúlpeme, doctor, agresores así, ¿cómo consiguen la complicidad con el menor? Bueno, vamos a ver, en principio vamos a distinguir pedofilia, que es amor a los niños en sentido estricto, pero a la que se añade atracción sexual, acompañado de atracción sexual hacia los niños. Esa es la pedofilia. Y la pederastia es cruzar esa frontera y llegar a la acción de acercarse al niño y abusar de él de alguna manera. Bien, este fenómeno de pedofilia y pederastia, se materializa fundamentalmente en un entorno conocido, en un entorno familiar o dentro, digamos, de lo que es la red social de la familia. Ahí se realizan del 65-75% de los actos pederásticos. Por lo tanto, pero doctor, si este presunto pederasta llega al colegio en menos de 3 semanas, según denuncia, llega a realizar tocamientos incluso en los genitales, ¿a qué estrategia recurre para tener semejante complicidad con los chavales?
No, no, es que eso no es una complicidad, eso es un abuso sexual público, notorio, ya digo que muy alejado del patrón clásico de la pedofilia, o sea, muy alejado, rápido, como digo, casi digamos en un acting out, casi más bien parece un, por decirlo de alguna manera, una especie de ataque agudo de pederastia o de pederastia, cosa increíblemente inhabitual en los pederastas. ¿Y cómo consiguen que los niños no revelen los abusos a los que son sometidos, no sé si a los padres, pero a los profesores o a otros compañeros? Bueno, ya hemos dicho que realmente el contexto... A ver, del porcentaje de abusadores de los niños, un 20%, que es un porcentaje muy alto, son otros menores. O sea, quiere decir que el resto, el 80% restante, digamos, entre ese grupo, la gran mayoría se sitúa en el contexto familiar. En el familiar y en el del entorno y en lo de que se puede conocer como la red social, profesorado, amistades, etcétera, etcétera. Por lo tanto, a ver, pongámonos en la mente de un niño que no sabe lo que está pasando, pero sí sabe que lo que está pasando es malo y además ha sido amenazado o de alguna manera presionado por la figura de autoridad que representa el abusador. Le amenaza con, por ejemplo, con romper la familia en caso de que lo dijera, incluso con amenazas físicas, incluso con amenazas físicas a personas que este niño quiere o tal. Por lo tanto, para un niño es un verdadero problema, es un verdadero conflicto absoluto con respecto a su propia familia. Por otra parte, el niño sabe, intuye que si dice algo no va a ser creído. Incluso a veces lo intenta decir y dice algo, pero la madre o el padre rechazan inmediatamente esta posibilidad, puesto que el abusador pertenece a su propio grupo. Entonces, este temor del niño hace que este niño se repliegue y que absolutamente no diga nada. Entonces, esta es una de las causas de cómo es posible. Entonces, lo que sí es posible es que con el cabo del tiempo, con los años, uno va comprendiendo lo que pasó y entonces lo descubra. Por eso luego a partir de los 30, 40 años o 20 años más tarde de haberse realizado el acto o los actos de abuso, salen a la luz y muchas veces salen a la luz precisamente por la relación con psicólogos o psiquiatras. Que esta es una cuestión muy importante y muy relevante de lo que estamos hablando. Doctor, ¿usted ha tratado a pederastas? Sí. He tratado pederastas, ya en el otro día, también en la ETV ya me preguntaron algo parecido y realmente hace muchos años, bueno, he tenido varios, pero digamos el más un pederasta muy clásico que vino a consulta solo con la intención no de que yo le tratara ni de que le curara, porque él ya me dijo que era imposible que nadie le cure de ese amor a los niños que tenía, que lo único que quería era que le curase de que no llegara nunca al acto de la relación o del contacto con el niño. Esto a él le preocupaba porque tenía, por decir de alguna manera, un sentido moral muy alto, aunque puede parecer sorprendente, pero es una de las características de los abusadores, una condición ética muy alta. Por eso hemos visto mucho tema con sacerdocios, con profesores, en este caso, por ejemplo, o con figuras, digamos, que se les atribuye un alto nivel ético. Entonces, este concretamente me dijo: quíteme la sexualidad, por favor, retíreme el sexo, haga lo que tenga que hacer. ¿Y usted qué hizo, doctor? Pues le puse un tratamiento farmacológico absolutamente antisexo. Y con eso estuvimos funcionando mucho tiempo. Durante este tiempo, él me enseñó, por decirlo de alguna manera, fue una especie de profesor, porque es muy difícil que un pederasta se acerque a la psicología y a la psiquiatría. Y de hecho, para ellos, nosotros, los psiquiatras y los psicólogos, somos sus íntimos enemigos, porque de alguna manera, como en este caso, por ejemplo, a través de la televisión, estamos hablando y estamos haciendo una prevención primaria muy importante. Es decir, el hecho de que salga a la luz pública estas historias significa que ya empezamos a crear un reflejo social de defensa ante este tipo, digamos, de delito, por una parte, y de procesos psicopatológicos, por otra,
a medio y largo plazo en los pacientes. Doctor, solo una cosa más, un consejo para los padres. ¿Cuándo tiene que encenderse una bombilla de alerta? Bueno, vamos a ver, todas las lesiones, es decir, todas las lesiones psíquicas que puede producir un caso de abuso son muy parecidas a las que puede producir cualquier acontecimiento traumático en la vida de cualquiera de nosotros. Por ejemplo, digamos, las conductas de carácter evitativo, conductas de carácter anticipatorio, con tendencia al aislamiento, etcétera, etcétera. En fin, una serie de cosas. Pero hay una cuestión que es muy característica, casi en exclusiva, digamos, de este tipo de personas o de niños que han sido abusados o que están siendo abusados, y es la conducta sexual. La conducta sexual del abusado, digamos, se traduce por un comportamiento sexual inadecuado para la edad del abusado. El abusado se convierte en un precoz sexual y en cierta manera puede convertirse, y de hecho en los abusadores mayores, es decir, en el abusador, se da siempre, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, con mucha frecuencia, se da un historial de antecedentes de haber sido abusado. Es decir, es como si fuese una saga que se va prolongando a lo largo de los tiempos. Entonces, esta especie de comportamiento sexual inadecuado en niños que tocan a otros niños, que juegan de una forma extraña sexualmente con otros niños, cuidado que aquí puede haber algo. Y por otra parte, ya acabo, sí, perdón, el tema de las autoagresiones en las niñas. Las agresiones, autoagresiones, que de alguna manera también pueden encuadrarse en otros trastornos, pero también es una característica a veces un síntoma que se produce y que hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de sospechar, de pensar. Puede tener otras muchas etiologías, pero esta es una y miremoslo con atención. Andoni Candina, psiquiatra, eskerrik asko, muchas gracias por habernos acompañado. Vale, gracias a usted. Eta gero arte.